Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en la reunión de hoy. Hemos estado estudiando desde el principio del mes la Pascua. Hemos estudiado lo que es la ley. Vimos que eso es algo que nos condena a nosotros porque vemos en la ley de Dios lo que Él pide del hombre y el hombre ha quebrantado la ley de Dios. A causa de esto, nos encontramos separados de Dios. Vimos también la primera Pascua en la Biblia, que fue algo que aconteció en el libro de Éxodo, cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En este acontecimiento, lo que vimos es que murió el primogénito de cada hogar que no tuviera la marca de la sangre del cordero en los postes y dinteles de la casa. Fue por la sangre que Dios perdonó a todos los que estaban en esa casa. Y en la Biblia vemos que Jesús vino a este mundo para ser nuestro cordero. Murió por nosotros, sacrificó su vida para salvarnos a nosotros de la condenación por nuestros pecados. Fue por su sangre derramada que Dios nos ofrece a nosotros el perdón de pecados. La semana pasada vimos que Jesús murió en esa cruz para cumplir con la ley. La Biblia es clara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea que no hay perdón de pecados. Jesús murió en la cruz sin merecerlo. Murió para tomar nuestro lugar, el tuyo, el mío. Pero la Biblia nos dice que Jesús no quedó en la tumba. Fue un día domingo por la mañana que llegaron unas mujeres con especies aromáticas para ungir el cuerpo muerto de Jesús, y ellas vieron la piedra removida del sepulcro. Jesús había resucitado. Después vemos en la Biblia que Jesús se apareció a los suyos, sus seguidores, después a toda una multitud antes de irse al cielo, prometiendo a la vez un día volver para buscar a todos los que le reciben como su Salvador personal. La Biblia nos dice que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús es lo que nosotros llamamos el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. La razón que esto que hizo Jesús son buenas noticias para nosotros es porque a través de esto que hizo Él, Dios nos ofrece perdón de pecados y también ofrece hacernos hijo suyo. Cuando Jesús estuvo con los suyos, les dijo que ellos debían ser testigos de Él, de su muerte, sepultura y resurrección. Debían ser testigos por todo el mundo para compartir las buenas noticias del regalo que Dios ofrece a todo aquel que cree en Jesús. Y esto es lo que nosotros llamamos hoy la Gran Comisión, porque es el gran trabajo o el gran encargo que Dios dejó a su iglesia, la de llevar las buenas noticias por todo el mundo. Y hoy quiero que veamos esto. Nosotros somos tan solo un mensajero del Señor. Ese es el título que le puse al mensaje de hoy. Tan solo un mensajero. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 6. En este pasaje vamos a ver que Isaías vio a Dios mismo y en este pasaje vemos que Dios tenía un mensaje que quería comunicar y buscaba entre la multitud quién iría, quién se ofrecía para comunicarlo. Y veamos lo que nos dice Isaías capítulo 6, el versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lo que vemos es que Dios tenía un mensaje que quería compartir, y si leemos en este pasaje, vemos que no era un mensaje agradable, era uno de destrucción y juicio, pero Dios necesitaba usar a alguien para llevar adelante este mensaje, e hizo esa pregunta: ¿quién irá por nosotros? Y ahí vemos la respuesta de Isaías: heme aquí, envíame a mí. Le dice al Señor: acá estoy, envíame a mí. Ahora, cuando pensamos en eso, creo que a ninguno nos gusta ser el que tiene que llevar malas noticias a otra persona. Pero a veces es parte de la vida. A veces hay que comunicar un mensaje que no es agradable y se necesita que alguien vaya y comparta ese mensaje a otra persona. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Generalmente cuando hablamos de lo que Dios ofrece, el regalo de Dios, el perdón de pecados, siempre pintamos el lado lindo de la salvación. O sea, hablamos del cielo, del amor de Dios y estas cosas, y no hablamos del otro lado, de lo que Dios no quiere salvar, de qué hay del otro lado si uno no acepta a Dios.
Y esto es lo que quiero que veamos hoy. Dios tiene un mensaje que quiere comunicar hoy en día y necesitamos estar dispuestos a llevar el mensaje de Dios. Sea bueno, sea malo, pero necesitamos estar dispuestos y decir, Señor, envíame a mí. Podemos ir también a otro libro que nos muestra la actitud de otro hombre. Vayamos a Ezequiel capítulo 22. En este pasaje tenemos a Dios pidiendo al profeta Ezequiel compartir un mensaje en cuanto al pecado de Jerusalén. El pueblo había pecado grandemente. Nos detalla el capítulo, Ezequiel 22, de varias abominaciones del pueblo y nos habla también del juicio de Dios sobre ellos. Leamos lo que nos dice desde el versículo 23. Estamos en Ezequiel 22, desde el versículo 23 al 31. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Y devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Lo que podemos ver en este texto, en el versículo 30, nos dice que Dios buscó a alguien que se pusiese en la brecha, a favor de la tierra, para que no la destruyese. Pero no había nadie. ¿Saben a qué se refiere esto? Un ejemplo de alguien que se puso en la brecha a favor de la tierra fue Moisés en el capítulo 32. Pueden ir buscando Éxodo 32, ahora vamos a leer unos versículos. Acá Moisés estaba en el monte con Dios. Pasó mucho tiempo porque el pueblo empezó a decirle a Aarón que le levantaran un Dios para que el pueblo pudiera adorar, porque no sabían si siquiera seguía vivo Moisés. Pensaron que por ahí quizás había muerto. Entonces que Aarón, que era el siguiente en comando para liderar, que él proveyera de un Dios. Entonces juntaron oro, se lo dieron a él, y lo que pasó fue que formaron un becerro de fundición con ese oro. Leamos lo que nos dice este pasaje, Éxodo 32, desde el versículo 5 al 14. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Podemos leer también en el Salmo que nos habla justamente de este hecho, de cómo Moisés fue el que se puso en la brecha para intervenir, pidiendo a favor de la tierra para que Dios no lo destruyese. ¿Saben? Cuando la Biblia nos dice, en Ezequiel capítulo 22, que Dios buscó a alguien que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, yo solía imaginar que la brecha era un abismo entre el hombre y Dios, ¿no? Un gran vacío, una gran separación así, como si Dios dijera que había una separación así entre el hombre y él mismo, lo cual en la Biblia vemos que es cierto, hay una separación. Pero yo estaba muy equivocado en lo que me imaginaba en mi mente, trataba de imaginar la situación. Una brecha no habla de un abismo o separación entre el hombre y Dios. Si bien el pecado ha causado una separación entre nosotros y Dios, lo dice Romanos 3:23, esto no es una brecha. Si habláramos de la separación entre el hombre y Dios, la Biblia es clara en decirnos que solamente hay una persona que puede intervenir por nosotros ante Dios a causa de esta separación. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero cuando se habla de una brecha, a lo que se refiere a esta palabra brecha es una abertura. Se refiere a los muros de la ciudad, ¿no? Uno puede imaginarse una ciudad fortificada en aquellos tiempos. Tenían muros tan altos y anchos que hasta se podía andar en carros sobre los muros en muchos de esos casos. Cuando levantaban un muro, era para proteger la ciudad a toda costa. Y una brecha es una abertura en ese muro, una entrada a la ciudad. Y nos dice la Biblia, en Ezequiel 22, que Dios buscaba a alguien que se pusiese en esa brecha ante él a favor de la tierra. Alguien que se parara delante de Dios para intentar reconvenir con él para que no entrara con la intención que tenía de traer juicio sobre el pueblo. Alguien que viniera a favor de la tierra para pedirle a Dios, así como Moisés, que por favor no lo destruyese. Y esto para ver si quizás Dios se arrepintiera del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero en Ezequiel vemos que Dios buscó a tal persona y no lo halló. Quiero hablarles hoy de este asunto. Hoy mismo Dios sigue buscando a tales personas que estén dispuestos a anunciar a la gente que su juicio vendrá muy pronto. La Biblia es clara en hablarnos de que este mundo entero va a ser juzgado por Dios mismo. Nos dice en Apocalipsis que un día todos vamos a compadecer ante Dios. Veamos algunos pasajes. Antes de ir a Apocalipsis, vayamos a Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, vamos a leer un versículo nada más. Versículo 27. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En este pasaje vemos que después de la muerte se viene un juicio. ¿Y qué juicio? Podrá preguntar alguno. Pues el juicio que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Vayamos allá, Apocalipsis 20. Leamos a partir del versículo 11 al 15. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como le dije al comienzo, muchas veces hablamos del cielo, del amor de Dios, que Jesús vino a salvar, que Dios quiere dar vida eterna. Y todo esto es cierto, no hay duda de esto. Y todo esto es porque Dios quiere salvarnos de algo. Pero ¿cuál es la historia completa? A veces hablamos de todo lo lindo de este lado de la historia, todo lo bueno que Dios quiere dar, y obviamos que hay un lado negativo, quizá podríamos decir, un lado que no es del todo lindo. La Biblia nos habla de que Dios va a juzgar a cada persona algún día, y este juicio es para ver quién ha recibido la salvación que Dios ofrece y quién no. Los que no, como nos dice Apocalipsis, terminarán en el lago de fuego. No es porque Dios no los ama, sino porque ellos mismos rechazaron recibir el perdón de pecados para así ser liberados de esta condenación. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 vamos a leer desde el versículo 16 a 18. Lo hemos leído ya varias veces en esta serie. Lo leamos, Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que nos dice este pasaje es que todo aquel que en él cree no es condenado. Pero si uno no quiere creer, ya está condenado, y esto es a causa del pecado. Ya está en esa condenación. Pero Dios sí nos ama, y por eso envió a Jesús, para que no tengamos que terminar separados de Él. Dios desea salvarnos a cada uno de nosotros. El mensaje de la salvación es un mensaje que comunica que Dios desea salvarnos de la condenación por nuestros pecados. Y esta condenación, lo que vemos en Apocalipsis capítulo 20, es el lago de fuego como destino final. La Biblia nos dice que este lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles, o sea, los demonios. No fue creado para aquel que rechaza a Jesús. Pero sí, estamos todos condenados a este lugar a causa del pecado. Pero como Dios nos ama tanto, Él mismo decidió proveer una forma para salvarnos de esta condición. Y es así que Él te ofrece, a ti y a mí, perdonarnos todos nuestros pecados. No se trata de que seas una buena persona o no. Se trata de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, lo que hablamos la semana pasada. Es completamente en base a lo que hizo Cristo. Ahora, quiero hablarles de una historia que nos relata la Biblia. Hay aquellos que intentan decir que este pasaje es una parábola, algo que Jesús intentó usar como un ejemplo nada más para comunicarnos un mensaje. Pero lo cierto es que este pasaje no es una parábola. Una parábola jamás contiene nombres de personajes. Además de esto, una parábola siempre se nos declara de que justamente es una parábola. En este pasaje, Jesús está hablándonos de dos personas que murieron y terminaron en dos lugares completamente diferentes. Nos habla de Lázaro, un mendigo, no el Lázaro a quien Jesús resucitó de entre los muertos, y este Lázaro terminó en lo que se llama el seno de Abraham, un lugar donde iban los que morían, un lugar transitorio, para aquellos que eran salvos, que creían en el Mesías, en Jesús, lo que iba a hacer Jesús. Necesitamos entender que Jesús todavía no había pagado el precio del pecado. Entonces los que morían antes de que Jesús muriera para pagar el precio, ellos iban a este lugar. Ahora había otro hombre en la historia, que es el hombre rico, que la Biblia nos dice que terminó en el infierno, o otra palabra que usa la Biblia es Hades. Nos dice que el rico terminó en este lugar de tormento, que podía ver de lejos a Lázaro que estaba en lo más bien. Y veamos qué más nos cuenta esta historia verídica. Vayamos a Lucas, capítulo 16. En Lucas 16, leamos versículos 24 al 26. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo:
Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Este pasaje sí nos habla de una gran separación entre los dos lugares. Nos dice que había una gran cima. Cima es una cavidad o grieta grande. Podríamos imaginarnos, entonces, un gran vacío de separación entre estos dos lugares. Por eso dice que Lázaro no podía llegar al rico para compartirle siquiera una gota de agua. Quiero aprovechar y aclarar que este lugar, el infierno, o el Hades que nos dice acá, era también un lugar transitorio. Era un lugar temporal. Porque de este lugar nos habla Apocalipsis 20, cuando nos dice que se abrieron los libros para juzgar a las personas, y nos dice que la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Este lugar en Lucas 16 es un lugar transitorio. Podríamos decir que es una prisión donde están los que rompieron la ley y están en espera de su juicio ante el juez justo, Dios. Ahí se les juzgará a cada uno según estos libros, y todo aquel que no está en el libro de la vida terminará siendo lanzado al lago de fuego. La forma de inscribirnos en ese libro de vida es aceptando al Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Él es la solución. Él es nuestra salvación. Volvamos a Lucas 16. Leamos versículos 27 y 28. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ante la situación esta que se encontraba el hombre rico, él estaba en un lugar de tormento donde no podía dejar de sufrir y lo único que él podía pensar era en su familia. Él se encuentra en este pasaje rogando a que alguien vaya a los suyos, a su casa, para avisarles de esto, para que ellos no terminen en este lugar como él. Sigamos leyendo lo que nos dice desde el versículo 29 ahora al 31. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos que la respuesta fue, a Moisés y a los profetas tienen. A lo que se refiere esto es que ellos tienen la Biblia. La Biblia hablaba del Mesías que habría de venir. O sea, lo que le está diciendo es que ellos mismos tienen la Biblia. Ellos saben de que esto relata de cómo uno puede salvarse de este lugar, para no terminar en este lugar de sufrimiento. Pero el rico insistía diciendo, pero si alguien va a ellos de entre los muertos, alguien que ha visto que este lugar es real, que es de verdad, ellos van a escucharlo. No sé ustedes, pero si yo veo a alguien resucitar de entre los muertos, soy capaz de pegarlo y volver a matarlo del susto nomás. Y otros quizás salen corriendo del miedo nomás. Pero la respuesta que vemos siguió siendo la misma. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, hoy día tenemos la Biblia completa y podemos ver en la Biblia que existen 2 lugares como destino final. Uno es con Dios y el otro no. Todos nosotros nacemos separados de Dios a causa del pecado. Nacemos condenados a esta separación eterna y si morimos en esta condición de pecador, terminaremos siendo lanzados al lago de fuego. Y no es porque Dios no nos ama. Dios sí nos ama, más allá de lo que podemos imaginarnos. Dios sabía que el hombre en sí es incapaz de salvarse. Y fue por eso que optó dar a su propio hijo, su único hijo, para venir a dar y sacrificar su propia vida para ofrecernos a nosotros, cada uno de nosotros, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, una entrada al cielo y el hecho de ser hecho hijo de Dios.
Todo esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros a través del sacrificio, el derramamiento de sangre de Jesús. ¡Qué amor! Yo no lo merezco, pero Dios me ama tanto que ya había decidido enviar a Jesús para ofrecerme a mí este regalo tan grande. Siguiendo con el tema central de la reunión de hoy, este es el mensaje que debemos seguir predicando hoy en día. Sí, Dios es amor, pero también es un juez justo. Sí, existe el cielo, pero también existe el infierno y el lago de fuego. Uno tiene que elegir aceptar o rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pensemos en estas palabras que dije, Salvador personal. Es porque Jesús vino a salvarnos. Por eso dije, nuestro Salvador. Y personal es porque esto mismo es una decisión personal. Jesús vino a morir por todos, pero no significa que todos son salvos. Uno tiene que decidir aceptar el regalo que Dios ofrece en su Hijo. Es una decisión personal. ¿Has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal? Quiero que veamos otro pasaje. Vayamos otra vez al libro de Ezequiel, pero esta vez vamos al capítulo 33. En Ezequiel capítulo 33 vamos a leer los primeros 9 versículos. Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, ¿de cierto morirás? Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En este pasaje nos habla del atalaya. Atalaya era aquel que mantenía guardia para cuidar a la ciudad de cualquier peligro que viera venir. Nos dice entonces que si el atalaya ve que viene algo peligroso y avisa a la gente tocando trompeta, él habría cumplido su responsabilidad. Si la gente toma acción, bien. Pero aquel que no tomó acción para protegerse, si escuchó el sonido de la trompeta, la culpa es suya, no del atalaya. Pero si el atalaya no avisa del peligro, la culpa de la muerte de aquellos bajo su responsabilidad es culpa del atalaya. Y lo que vemos a partir de versículos 7 a 9 es lo que Dios nos manda a nosotros. Dios nos puso a nosotros como atalayas ahora. El mensaje de hoy en día es este mismo que nos relata el versículo 8, que el impío desierto va a morir. Y nosotros somos los atalayas hoy en día para hacer sonar la trompeta y avisar a la gente que nos rodea que hay un peligro muy real. El infierno existe, el lago de fuego existe, el pecado es algo que nos condena y ha causado una separación entre nosotros y Dios. Nosotros que somos creyentes tenemos la responsabilidad hoy de comunicar este mensaje a aquella gente que nos rodea, ya sea en persona, a través de las redes sociales, como sea. Pero debemos compartir este mensaje a este mundo de hoy. Dios quiere salvarlos del juicio venidero. Y la forma de que ellos pueden salvarse es arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Es una lástima que muchos que se dicen ser creyentes hoy están viviendo como el diablo, como se dice.
No dan ningún indicio de que son creyentes o que son hijo o hija de Dios. Hay quienes también confiesan ser seguidores de Jesús, pero con los hechos lo niegan. Y este mundo está cansado de ver a cristianos hipócritas, gente que se dice ser creyente y que vive otra cosa con su vida. Si de veras crees en Dios, tu vida debería ser un testimonio vivo de lo que crees. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde lo veo? ¿Qué me muestra tu fe si observara tu vida hoy mismo? La Biblia nos habla de que Jesús va a volver. Nos habla también de señales que muestran que su venida está cerca. Nos dice en el libro de Mateo que así como vemos reverdecer las hojas en los árboles, sabemos que el verano está cerca. Así va a ser que vamos a notar ciertos indicios que nos muestran que estamos cerca de su venida, de Cristo. ¿Y saben qué? Ya se han cumplido todas las profecías acerca de Jesús, de su venida. Jesús está cerca. No sé cuánto tiempo nos queda. Si de verdad te crees creyente, no te queda mucho tiempo para compartir este mensaje a tus seres queridos, a tus vecinos, a la gente que te rodea, a tu círculo. Esto de hoy es un llamado de atención. Yo iba a predicar otro mensaje completamente diferente, pero Dios tocó mi corazón para cambiarlo por completo y enseñar esto hoy. Creo que esto es una llamada de atención para nosotros que vivimos vidas cómodas. Dios tiene un mensaje que quiere que compartamos como iglesia, un mensaje de juicio y a la vez amor, un mensaje de condenación y a la misma vez de perdón, un mensaje de muerte, pero también de vida. Veamos 1 Timoteo capítulo 2. En 1 Timoteo capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 6. 1 Timoteo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya hemos hablado acerca de este pasaje. Este pasaje nos revela que lo que Dios quiere es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Que Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios y que Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Veamos lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 5 ahora. En Juan capítulo 5 vamos a leer un versículo, el versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas son las buenas noticias, porque el hombre nace ya condenado, pero Dios lo ama y desea salvarle. Pero Dios necesita que alguien vaya y lleve estas noticias a la gente en este mundo hoy en día. Pablo aceptó ese llamamiento de ir. Es más, lo leímos en 1 Timoteo capítulo 2, leímos que Dios quería que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y justo el versículo 7, Pablo mismo dice, para esto fui constituido predicador y apóstol y maestro. Para esto, para llevar este mensaje. Dios ya nos ha enviado a que salgamos y que seamos testigos. Pero la pregunta sigue siendo vigente hoy en día. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Si de verdad creemos en este mensaje y lo tenemos presente en nuestras vidas y somos conscientes de lo que significa, entonces estaríamos compartiendo este mensaje y no lo haríamos con vergüenza y timidez, sino que sería un mensaje de ruego que viene de lo más profundo del corazón, diciendo a la gente, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Buscaríamos compartir a la gente alrededor nuestro de Cristo. Buscaríamos vivir una vida digna de llevar el mensaje tan importante de salvación para toda la humanidad. Nos dice el Salmo capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dios tiene un mensaje. Aprovechemos el tiempo, porque no sabemos cuánto nos queda.
Oremos. Padre, nuevamente te agradezco por la oportunidad de poder compartir tu palabra a cada uno que lo está escuchando hoy. Pues Señor, te ruego que nos sigas hablando a cada uno de nosotros, que tu palabra no vuelva vacía. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, te ruego que hoy sea el día que esa persona se abra, que quiebre su corazón y se abra para decir, Señor, sálvame. Ruego, Padre, que tú obres en cada uno. Si hay alguien con dudas en cuanto a esta decisión, que hoy sea el día que tome esa decisión de recibirte como Salvador personal. Y Señor, te pido por aquellos que sí son salvos y no tienen ninguna duda en cuanto a esto. Ayúdanos a ser sabios para aprovechar el tiempo que tenemos. Verdaderamente no sabemos cuánto tiempo nos queda y sabemos que el mensaje tuyo sigue siendo la misma, que prediquemos el Evangelio a todo aquello que nos rodean. Ayúdanos a vivir una vida que muestra que de verdad creemos en ti y que también tengamos amor, un deseo de ponernos en la brecha para pedir a favor de la tierra, para pedir a favor de nuestros vecinos, nuestros familiares, que tú los salves. Guíanos para que podamos aprovechar las oportunidades para hablar con nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, los que nos rodean, que podamos ver cómo compartir con ellos este mensaje de salvación para que tengan la oportunidad de aceptarte como Salvador personal. Úsanos, Señor, guíanos, ayúdanos a aprovechar el tiempo. Gracias te damos, en nombre de Jesús. Amén. Como siempre digo al final, si alguien necesita hablar con nosotros y quiere saber más, le animo a que nos escriban por medio de las redes sociales. Como sea, no hay ningún problema. Para eso estamos acá, para ayudarles a ver qué es lo que Dios desea de sus vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.